que corporativamente estamos conectados a la mente de Cristo. Así es que le damos la más cordial bienvenida a su programa Renovando el Entendimiento. Estamos muy contentos de estar aquí en esta tarea tan importante que es escudriñar las Escrituras. La Escritura escudriñándola, pero ya bajo un entendimiento de la verdad presente. Es importantísimo analizar la Escritura bajo el entendimiento de la verdad presente y con una óptica de reino, porque esto nos va a dar y nos va a permitir analizar desde la mente de Cristo, que es lo que el Señor tenía en mente cuando se escriben estas cartas, por ejemplo, el libro de Romanos, desde una perspectiva de lo consumado ya en Cristo. Así es que este es bienvenido. Le recordamos lo siguiente: no creemos que lo sabemos todo, somos un equipo y usted está incluido en el equipo. Usted es una persona que también está conectada a la mente de Cristo y que Dios le ha enseñado a través de diferentes formas. Le doy la más cordial bienvenida a la señora Rosy. Señora Rosy, qué bueno que está aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Quédese con nosotros, esto está bueno y se va a poner mejor. Muy bueno, se va a poner. Señor Isaí, qué gusto saludarlo. Bienvenido, doctor, préstele el micrófono al señor Isaí, por favor. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que nos sintonizan ahí en su casa. Prepárese porque hoy el Señor tiene una palabra para usted. Así es. Estamos listos para lo que el Señor tiene. Sí, señor. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy bien, esperando poder compartir estas grandes verdades, porque hoy vamos a tocar un tema, ya vamos a entrar al 8, ¿verdad? Yo creo que sí, esperemos que sí. Bueno, es claves para entender la nueva vida en Cristo, la nueva vida en la ley del Espíritu de vida, todas las cosas que son necesarias entender para comprender perfectamente el plan de Dios con su iglesia. Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Pues ya listos para lo que hacemos cada semana, que es algo extraordinario, poder ver, estudiar, analizar lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros, para poder entender su gracia, sus maravillas, el nuevo pacto y saber que tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Así es, le damos la cordial bienvenida a la señora Liber. Ya la extrañábamos, señora Liber, qué bueno que está aquí. También yo los extrañé muchísimo, no tienen idea. Estoy muy contenta de estar de regreso en esta mi casa. Me refiero no a la casa espiritual y a mi familia, que son todos ustedes, y pues expectante de qué es lo que tiene el Espíritu Santo para todos el día de hoy. Gracias. Y la señora Leti, ¿cómo está, señora Leti? Muy bien, apóstol, muchísimas gracias. Pues también un saludo a todas las personas que están conectadas en esta hora y pues muy contenta de seguir aquí, apóstol, aprendiendo de la palabra. Que sí. Aquí estamos aprendiendo todos. Nos habló la señora Anita ayer que se está recuperando de su brazo, de una operación en el hombro. Le mandamos un abrazote, si ya está por ahí conectada, la amamos mucho, y las personas que faltaron en el panel también, ¿verdad? Bueno, un favor, le pedimos que comparta para que más personas puedan recibir este mensaje y también participar, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Para nosotros es un privilegio participar en esa tarea de la edificación. Entendemos que es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad, así es que lo hacemos con un temor correcto, Señor, de hacer lo correcto delante de ti, porque sabemos que estamos edificando a lo más poderoso que existe en la tierra, que es la iglesia. Y también, Señor, lo hacemos con enorme gozo, porque ni siquiera somos nosotros los que hacen esa tarea, sino es Cristo a través de nosotros. Así es que a Él sea siempre toda la gloria. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, qué complejo Romanos 7, Ha sido un capítulo muy, muy complejo y muy determinante también, señora Leti, porque está hablando del apóstol Pablo hasta dónde llega la función de la ley, para qué era la ley. Pero imagínense nada más de que en la carta a los romanos, primero, está dirigida a los creyentes en Roma, pero también tenemos que entender que había mucho judío en Roma, ¿sí? La carta es escrita originalmente en griego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento principalmente se escribe en griego, porque para que se entienda esto un poquito más, el griego en ese tiempo era como el inglés ahora. Entonces esto es una cuestión estratégica, pero sin embargo, aunque está escrito en griego, había muchas personas de nacionalidad o
o de trasfondo judío. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la ley para el judío, imagínense de lo que estamos hablando, los escritos sagrados de Dios, ¿verdad? Y que tenían una finalidad que, por lo que vemos, el apóstol Pablo aquí la tiene que redefinir, ¿sí? ¿Por qué tiene que redefinir la finalidad de la ley? Porque si no hubiera venido Cristo, la vigencia de la ley la ley estaría vigente, estaría hasta este tiempo. Y segundo, no habría habido un cambio de pacto, no había habido, si no hubiera venido Cristo, un cambio de naturaleza en el creyente, porque el creyente hasta antes de la cruz era un creyente con una naturaleza caída, ¿sí? Y la ley tenía que cumplir su finalidad hasta la cruz para esta raza que no tenía la vida Zoe. Ahora, el que tiene la vida Zoe, la ley tiene otra finalidad, o realmente se cumplió la finalidad de la ley para que aquellos que ya están en Cristo y que tienen la vida Zoe, pues ahora tienen una ley en su interior que supera por mucho a esta ley de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora es la manifestación misma de toda la santidad de la naturaleza en Cristo. Y aunque el apóstol Pablo desecha la ley en el sentido de la función, jamás la está descalificando como algo negativo, sino que cumplió su función. Doctor, ¿quería decir algo? Sí, que muchas personas que creen que cuando uno habla de la ley moral, ¿verdad? De la ley moral de Dios, que está desechando la moralidad, pues aún en el sermón de la montaña, el sermón del monte, vemos que todavía los requerimientos para vivir en el reino son de una estatura, de un nivel más grande de santidad y moralidad. Sí, de hecho nosotros vemos... por gracia. No, y no nada más eso, vemos también, doctor, sí, es por gracia, es ahora por lo que vive nosotros. Pero si se acuerdan, cuando Jesús dice que si nuestra justicia no es mayor la de los fariseos, pues la gente sin entendimiento pudiera haber dicho, no, pues ya está en chino. Si los fariseos son los más estrictos en cuanto a la ley, ¿verdad? Por eso Pablo decía, en cuanto a la ley, fariseo de fariseos. Y Jesús viene, Rosy, pone un estándar más alto, dice, aunque cumplieras la ley, pero fallaras en tus pensamientos, para una cuestión de justicia estás desechado. Y todavía el Nuevo Testamento pone más crítico el aspecto de la ley para el ser humano, que el que fallare en un mandamiento de la ley se hace reo, ¿sí?, de como si hubiera fallado en toda la ley. Entonces aquí Pablo, ya entrando ahora sí al versículo 14, dice, sabemos en efecto, estoy utilizando NBI, dice, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Está hablando de un ser, otra vez, sin la naturaleza espiritual en Cristo. Por eso Romanos es tan complejo, porque en momentos está hablando del ser humano sin Cristo y en algunos momentos está hablando ya de una persona recreada en Cristo. Principalmente el capítulo 8, pero Romanos da todos esos escenarios. Por eso es un librazo, y Romanos nada más que tiene que ser, Rosy, analizado quirúrgicamente. Aquí no se puede con que yo pensé, a lo mejor el síndrome de Capulina aquí tenemos que evitarlo al máximo, porque tendrá que ser analizado de una manera quirúrgica. Ahí voy, Pastor Sergio. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, ¿sí? Si ahorita me ayudas en el griego, si me ayudas, dice, pero yo soy carnal o humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Esta es la condición humana sin vida espiritual. ¿Por qué dice que es espiritual la ley? Porque proviene del ámbito de lo espiritual, ¿sí? Inclusive la ley no solamente tenía la finalidad de llevarnos a Cristo, sino también la ley nos deja ver un poco del carácter divino. Por eso es que es perfecta y es espiritual. Pastor Sergio. Bueno, te quería leer una traducción de la Nueva Traducción Viviente, pero donde habla de espiritual utiliza la palabra neumáticos. Así es. Que es no carnal, etéreo, como opuesto a grueso, espíritu, o concretamente divinamente, sobrenatural. Sí, por eso dice, el origen de esto es sobrenatural, es etéreo, es espiritual, ¿sí? Pero para el hombre
natural, sin vida en el espíritu, pues no va a terminar más que siendo un mandamiento incumplible, porque aquí como lo explica el apóstol Pablo, esta persona está vendido a la esclavitud del pecado, lo dice la Kadosh. La NBI dice vendido como esclavo al pecado. Hoy lo entendemos cuando entramos a Romanos 8:2, que dice que nosotros fuimos librados ya de la esclavitud de esa ley, ¿verdad, Pastor Sergio? Sí, y la NTV, me gusta la forma en que lo dice, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Así es. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Así es. Y Romanos 8:2 lo va a explicar como una ley que esclaviza. Pastor Sergio, para que no se nos vayan juntando, vamos a saludar personas, ¿qué le parece? Claro que sí. Porque después se nos juntan y ya tenemos una problemática ahí. Bueno, queremos saludar a Lubin Isaac, a Claudia Guedea, a Stacy Ugarte, a Gaby Magaña, a Alexander Johnny, a Ana María Monroy, Ignacio Mireles, Francia Elena, a Valeria Muñiz, a Gerardo Figueroa, a Nélida Piñón, a Yas Pereira, a Dani Isaac, Rosy Carlos, que también está conectada. Usted se conectó, Rosy, ¿cómo es tramposa? Para no perderse el programa, ¿verdad? Lidia Montelongo, Johan Pacheco, Enrique Huerta y Gabriela Cruz. Ahorita Yoli seguiremos Severino saludando a algunos también, más. ¿verdad? Yoli Severino también. Pues desde a todos República un Dominicana. abrazo gordo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Les recordamos que nuestro congreso ya está a una nada, está a la puerta, porque se va a ir volando el tiempo, del 24 al 27 de octubre. La cita es aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Yo no quiero que piensen que esto es mercadotecnia, pero siempre hemos visto que los niveles de cada congreso van subiendo porque cada vez hay mayor entendimiento. Pero este congreso tiene una característica muy diferente, señora Leti. Los tres conferencistas acordamos que fuera demasiado práctico, que todas estas grandes verdades que son de un alto nivel revelacional, ¿verdad?, sean aterrizadas para que sean totalmente vivibles, comprobables. Y las temáticas ya están dadas. Uno de los apóstoles va a hablar específicamente de las oportunidades, pero ya están definidas, de los retos también, ya están muy definidos, y de las amenazas. Particularmente creo que va a ser el mejor congreso que hemos tenido. De veras, muy particularmente, otra vez no es mercadotecnia, porque creo que no van a quedar dudas de muchos temas que todavía a veces quedan interrogantes, ¿verdad? Entonces no se lo puede perder. Del 24 al 27 de octubre, acelere el paso para que compre su boleto de avión o de su transporte y de los hoteles sobre todo. La señora Leti aquí en la oficina, en el 639, es la Alada de Delicias, 470-9706, le tendrá todos los informes porque hay muy buenos precios en los hoteles. Sí, doctor. Nada más recordarle a las personas que no hayan venido nunca o que es primera vez que oyen de estos congresos y de que va a ser aquí en Ciudad Delicias, que pues la Ciudad de Delicias está a un paso de Chihuahua, que hay aeropuerto internacional. Llegarían a un aeropuerto internacional en la ciudad de Chihuahua y a una hora están en Ciudad Delicias por vía terrestre. Así es, Delicias todavía no construimos nuestro aeropuerto ni la estación espacial que se va a construir, ¿verdad? Pero eso es próximamente. Pero ya no tardamos mucho, ¿verdad, Isaí? Y luego también queremos hacer un puerto marítimo, Liber, entonces ahí la llevamos, ¿verdad? Un fuerte abrazo a todos los que nos reciben. El 15, para mí es una pregunta que a nombre de la humanidad hace el apóstol Pablo. Fíjese bien lo que dice, señor Isaí. Ahorita No, hay una pregunta ahorita, nomás leemos el 15 sí. y pasamos a esto. Dice, no entiendo lo que me pasa, dice NBI. ¿Sí? Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cómo lo dice Reina Valera? Porque lo que hago no lo entiendo. Lo que quiero hago antes, no lo hago, antes lo que aborrezco aquello es lo que hago. ¿De qué está hablando ahí? Ahorita lo contestamos, ¿sí? Pastor Sergio, porque hay una pregunta, me decía. Bueno, son dos preguntas.
La primera y la segunda. Qué bárbaro, cómo trae revelación. Sí, revelación. Bueno, nos pregunta Dani Isaac, nos manda a saludar y pregunta que si también la gente de fuera se puede anotar a lo de la clase del discipulado de ayer, porque va a ser como escuela, ¿verdad? Y hay otra pregunta más, no sé si queda respuesta primero a eso. En la realidad no, Dani, como ustedes son parte de esto, ¿verdad? Son parte de la familia, pero conéctese, este es un control interno porque si queremos hacer una ceremonia de graduación, ¿verdad? A menos que quiera venir a graduarse acá, bueno, pues díganoslo y lo podemos hacer, ¿verdad? Y la otra pregunta es del mismo, dice apóstol, ¿el que nos vendió al pecado fue Adán y nos compró Cristo con su resurrección? Así es, ni siquiera fue el diablo. Por eso es que al diablo se le dan unos poderes que jamás ha tenido. Una prerrogativa o se le dan responsabilidades que tampoco ha tenido. Fue un error no del diablo, fue un error, la traición fue por un hombre, fue por Adán. Adán es el que mete en este problema al hombre como un hombre literal, y un hombre saca de este problema al hombre, que es Cristo encarnado. Era el único que podía hacerlo. Por legalidad tenía que ser un hombre el que recuperara esto. Por ¿verdad? eso se encarnó Cristo. Así es, porque no era un problema para la deidad nunca ha tenido un problema. Esto es lo más que otra vez, como hay mucho Hollywood ahí, ¿verdad? De que se va a pelear Dios con el diablo porque anda perdiendo la batalla Dios y a ver cómo le hacemos. No, esta era la problemática del hombre, no de Dios. ¿Sí? Dios podía inclusive, que gracias a él no lo hizo, él podía decir, se acabó con ustedes y yo empiezo otra vez otro proyecto, ¿verdad? Pero es tan grande su amor y es tan definido su carácter que lo que él comienza, él lo termina. Pero la problemática era del hombre. Espero que quede la respuesta, ¿verdad? Dice la Kadosh, yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. ¿A qué se está refiriendo esto? Como la referencia es la ley, lo que está diciendo, bueno, la ley me da a mí elementos que son muy buenos y yo quisiera hacerlos. Esta es otra ley. ¿Cómo se le llama a esta ley que conoce lo bueno y quiere hacer lo bueno? Mente. La ley de la mente, exactamente, doctor. Por eso Romanos no está hablando de una sola ley. Hay muchas leyes expresadas en los capítulos de Romanos. Aquí está hablando de la ley de la mente, porque dicen que inclusive con esta ley se puede deleitar de lo bueno. Sí. Pudiera ser esto porque el hombre no solo comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que comió de la ciencia del bien también. Sí, señor. Es que como el hombre no solamente come el mal, come de la ciencia del bien y luego, claro, y sabe qué es lo que es. Por eso en el hombre, aunque no le alcanza para su salvación, esta bondad, de todas maneras está codificado cierto nivel de bondad, que a la larga se convierte en su peor enemigo. Porque cree que con eso tiene para la vida eterna. Porque dice, con esto yo la hago. Y como mucha gente realmente no ha sido víctima a un grado superlativo de esta maldad, ojo, ya está codificada, ¿sí?, en la raza humana, pero hay gente que no sufrió tantos traumas, doctor, que nació con alto nivel de moralidad en sus casas, que nace en ámbitos de abundancia, de mucho amor. Sí, hay mucha gente que nació así. Entonces usted ve a esa gente y realmente mucha gente puede decir, oiga, qué buena persona es Chuchita, ¿verdad? Es una persona muy buena. Sí, el detalle es que esa bondad no alcanza para tener una nueva naturaleza. Aunque puedan manifestar ciertos niveles de bondad, Cristo siempre será necesario. Definitivamente. Y por eso mismo, apóstol, pues hay cierto grado de conciencia, porque hay una distinción hasta cierto grado del bien y del mal. Y creo que pues es un elemento también que puede utilizar el Espíritu Santo, porque a final de cuentas dice la Escritura que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Entonces esa misma conciencia que llegamos a tener aún y cuando no es totalmente abierta, pues nos hace reconocer en un momento dado, gracias al Espíritu Santo, de que estamos mal o estuvimos mal o hemos estado mal en tantas cosas, para poder reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Con Así una es. salvedad, Sí. que en los
pecadores recalcitrantes, como asesinos, violadores y todo, esa conciencia está totalmente carbonizada, abolida por la misma vida que ha llevado. Pero el Espíritu Santo tiene todo el poder para destruir eso y transformar al que sea. Claro, así es, porque hasta el más bueno, en teoría, necesita a Cristo. Claro. La necesidad del más bueno y el más malo es la misma, nacer de nuevo. Señora Rosy. Yo veo un antecedente en Pablo, que él era un perseguidor de la iglesia. Entonces quiero notar aquí como que él está teniendo una transición entre lo que él era y lo que ahora es. Era un perseguidor de la iglesia y ahora es alguien que ama a Cristo, que está en una nueva percepción de este nuevo pacto. Y entonces quiero entender que eso es lo que pasa también. No, aquí ya no es, él ya no está en una transición. Aquí lo que ya está haciendo es explicando las dos naturalezas. ¿Sí me explico? O sea, él ya había dejado de ser un perseguidor de la iglesia. Por revelación, que lo que Cristo le dio por revelación es lo que él está Exactamente. explicando. A él le revelan cómo fue ese estado. Lo que pasa es que esto es magistral. Aquí, él cuando dice yo, no está hablando de yo, está hablando de toda la raza humana. ¿Sí me explico? Sí, aquí él se está poniendo, porque él aquí cuando escribe esto ya es un nacido de nuevo. Es una persona que ya dejó eso, sí, pero está explicando, aunque lo hace en primera persona, más bien está hablando de toda la humanidad en la condición que está, ¿sí? No está hablando ya de él mismo, de que tengo esta naturaleza caída, estoy vendido no, ya no, porque Pablo cuando escribe esto, ya no está en esa condición, él ya había nacido de nuevo. Ok, dice, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Y aquí, bueno, pues sigue siendo magistral, pues es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces lo que le está diciendo al hombre, en descarga del hombre, le está diciendo, entiendan esto, una persona sin Cristo, definitivamente está operando una ley que no puede controlar, una ley que aunque sea demasiado bueno, no la va a poder cambiar. Lo que pasa es que aquí la ley, aquí ya está hablando de otra ley, la ley del pecado. Tenemos un poquito de confusión a veces cuando utilizamos la palabra ley porque la relacionamos a un escrito. ¿Qué significará aquí la palabra ley? Lo que rige, determina o de alguna manera te lleva a hacer algo que gobierna, exactamente. Es algo que gobierna. Una ley, por ejemplo, aunque usted no sepa por escrito la ley de la gravedad, si usted se avienta de un segundo piso, abajo, la comprobará. La va a comprobar. Sí, porque esta no tiene por qué, aunque no esté escrita, usted no la traiga ahí escrita, tírese del segundo piso y se va a dar cuenta que existe la ley de la gravedad. Esa la quiera o no la quiera, ahí está. ¿Qué ley opera en el que no está en Cristo? La ley del pecado. La ley del pecado. Por eso en descarga del ser humano, por ejemplo la pregunta que hacía Dani, ¿esto fue algo heredado? Sí, nos lo heredó Adancito. Esto es algo que ningún hombre escoge. Esto le llegó, nos llegó a todos los hombres, ¿verdad? Precisamente por eso es que esta ley del pecado después va a ser ¿qué? A ver cómo me lo definen. Esta ley del pecado después va a ser ¿qué? Ya en el creyente, ¿qué va a ser? Es sencillo, que cometa pecados. No, esta ley va a ser sustituida. Es que no entendí la pregunta. Si esta ley lo que va a pasar es que va a ser anulada y sustituida. Eso es lo que va a pasar por otra ley. Pero el que no está en Cristo no. El que no está en Cristo, esa ley ¿cómo está? Vigente. Y eso es seguirá siendo gobernado. Eso es muy importante porque el universalismo, pues desgraciadamente, extiende la salvación a todos, aunque no conozcan a Cristo, ¿verdad? Y por lo menos yo, en lo particular, yo no estoy de acuerdo con eso. Así es. Pastor Sergio, saludamos algo y checamos ahí, ¿no? Sí, tenemos algunos comentarios. Y bueno, primero saludamos a Febe Julio, a Oscar Rodríguez, José Israel, Arturo Sandoval, a Carla Limas, Beatriz Elena,
a Wendy Wendita, a Denise Ugarte, a Luis y Miriam Chipatecua, a Doris Martínez desde Nuevo Laredo, también a Miguel Ángel Ramírez, Florentina Grijalva, a Andrea Geria, a César y Cristina Zavala. Y bueno, tenemos aquí algunos comentarios. Dice José González: así es, el hombre fue el que perdió el gobierno que el Padre le dio y lo recuperamos a través de Cristo. También dice Luis y Miriam Chipatecua: ¿cuántas leyes vigentes hay hoy? A manera de pregunta. Ahorita la checamos eso, claro que sí. Y luego hay otro, bueno, también Francia Elena Pérez dice: ¿y cuáles son las leyes? Ahorita llegamos. Hay, bueno, también nos saluda Verónica Rascón, y si no me equivoco hay por aquí otro comentario de Eulena. Dice: apóstol, entonces en este versículo Pablo no está hablando de sus debilidades como humano. No, aquí hay que hacer una enorme diferencia. ¿Sigue el ser humano teniendo debilidad? Sí, sigue teniendo. Lo que ya no tiene el que está en Cristo es la ley del pecado. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Que no está esclavizado. No, porque ya no opera esa ley. El que ya está en Cristo, nomás que eso, por eso no contesto al 100%, porque vamos a tener que llegar al Romanos 8. Pero sin embargo, como lo hemos explicado tantísimo, el alma sí sigue teniendo tendencias, ¿sí?, al no gobierno de Cristo, vamos a llamarle así, que se le llamaba vicio, enviciada, ¿verdad? Pero lo que ya no está operativo, Elena, es la ley del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya le fue quitado, que eso ya lo explicamos en las anteriores sesiones, ¿verdad? El pecado le fue quitado desde su naturaleza y desde una legalidad. Esto ya no opera en que está en Cristo. Si esto no fuera así, Cristo no podría habitar en nosotros, y no nada más eso. Si legalmente no se hubiera quitado, estaríamos condenados legalmente. Entonces, no opera. ¿Qué sigue operando? Un alma que no ha quedado todavía bajo el gobierno de Cristo. En cada persona es diferente, eso sí. Con tendencias carnales. Con tendencias carnales, por supuesto. Pero la ley del pecado y el pecado en sí ya no están operando. Esa es la diferencia que tenemos que entender, ¿verdad? Bueno, entonces dice: pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Por eso ya no está hablando aquí Pablo está hablando de la humanidad, porque Pablo ya no tiene naturaleza pecaminosa. ¿Por qué ya no tiene naturaleza pecaminosa Pablo en su espíritu? Porque ya nació de nuevo. Porque no solo se convirtió, sino que viene a ser el apóstol que nos va a revelar esta grande verdad. Claro, pero aunque no hubiera sido apóstol, doctor, todo el que nace de nuevo, su naturaleza cambió en el espíritu, ¿eh? Todo el mundo. Esto nomás sí hay que tenerlo claro, ¿verdad? Dice: nada, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, porque deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. Esta es la tragedia del ser humano, en general, todo ser humano. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Por qué si quiere hacer el bien? Ya lo explicamos. Porque a ese se le llama la ley de mi mente conoce el bien. Es, por ejemplo, lo vamos a poner de una manera dramática, ¿verdad? ¿Usted cree que un papá alcohólico quiera dañar a sus hijos? Claro que no. No, si usted le pregunta: oye, ¿realmente tú te emborrachas y tiras el dinero porque estás enojado con tus hijos y los quieres dañar? Él le va a decir: no, daría cualquier cosa porque mis hijos no se dañaran. Ahí que está operando el que conoció el bien, conoce el bien. Inclusive usted cree que no lo quiere hacer cuando hablamos de los hijos, pero cuando está esclavizado al alcohol no puede. Y él quisiera hacer lo bueno, pero no puede. Esa naturaleza se lo impide por la ley del pecado que está operando en él. Entonces, ¿se conoce lo bueno? Sí. Pregunto, ¿y una persona que no fue expuesta a la ley de Moisés, conocerá que es bueno también? Sí, tiene cierto conocimiento, por lo que decíamos que hay el conocimiento del bien y del mal. Hay cierto nivel de conciencia, probablemente no en todo, pero sí hay muchas cosas que las disciernen. Sí, porque la conciencia también la codificó Dios en el ser humano. Y al haber comido el árbol del conocimiento del bien, genéticamente también se queda en el ser humano.
Entonces, si alguien aún no hubiera tenido acceso a la ley de Moisés, también tiene conocimiento de lo bueno intrínsecamente en su interior. El problema, Liber, es que no lo puede hacer en su totalidad, ¿verdad? De hecho, dice, por eso, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, y lo vuelve a decir, sino el pecado que habita en mí. Ahora sí, doctora, aquí no son los pecados. Es el pecado. El pecado que habita en esa naturaleza caída. Es la naturaleza caída. Así es una naturaleza, por eso se le llama también, Liber, naturaleza de pecado. ¿Sí me explico? Porque esa naturaleza, por eso insistimos tanto, Cristo no vino a perdonar el pecado. El Cordero no vino a perdonar el pecado. A pagarlo. Sí lo perdonó, ¿verdad? Pero en esencia, la finalidad con el ser que acepta el regalo de la salvación no es perdonárselo y limpiárselo, es quitarlo. Entonces, ¿cómo lo quita? Desde una genética. Desde ahí lo quita. Por eso le pone una nueva naturaleza que ya no tiene naturaleza de pecado. Y legalmente también dice, queda borrado completamente, ¿verdad? A tal grado que dice el libro de Romanos que ni siquiera, el libro de Hebreos que ni siquiera se acuerda de ellos. Es algo glorioso. Señora Liber. A manera de pregunta. Échele. La preguntona. No, hombre, parece, pues todos preguntamos aquí. El problema viene a través de Adán, que Así rompió, que faltó pues a lo que el Señor le había indicado. En alguna ocasión el apóstol decía, mejor hubiera comido del árbol de la vida, ¿verdad? Bueno, el punto es este, nosotros somos nacidos de nuevo, una nueva naturaleza, la ley del pecado ya no opera en nosotros. Ahora tenemos el árbol de la vida que es Cristo mismo en nosotros, a través del Espíritu Santo. Quedó totalmente fuera de nosotros ese conocimiento del bien y el mal, o ahora sigue operando, pero con la capacidad de que tenemos el poder del Espíritu Santo para no hacer lo malo. El conocimiento sigue vigente, pero la ley del pecado no. Ya no opera en nosotros. No, ya no opera. Lo vamos a ver en Romanos 8. Pero en las debilidades que hablaba ahorita, decimos, bueno, yo tengo una debilidad de echar mentiritas de esas disque blancas. Pero ahora tengo el poder del Espíritu Santo que me dice, si va a dañar, no lo hago, porque ya no hay una ley. Aunque no dañe, no lo hago. Exacto, porque ya tengo el poder del Espíritu Santo en mí, y como tengo el conocimiento de que si eso es malo, pues ahora no lo hago. Bueno, pero no sé no si nada. me expliqué en sí, la pregunta. Pero aquí, Liber, tenemos que entender esto que todavía es más medular, porque es correcta su apreciación del poder del Espíritu Santo. Pero a nivel del Espíritu ni siquiera hay capacidad de pecar, porque la ley del pecado ya fue quitada. Otra vez, hay que entender la enorme diferencia de la ley del pecado a las tendencias pecaminosas del alma. Son dos cosas completamente distintas. Y por eso se le llama no pecado, sino obras de la carne. Obras de la carne. Cuando, entre comillas, así pecamos. es, sí, así es. Porque ya lo que era el pecado, que era una naturaleza, ¿de qué manera más podemos definir el pecado? La ausencia de Cristo y un estado legal, eso fue no perdonado, fue quitado. Por eso cuando en Juan dice, de pecado por cuanto no me conocen, ¿sí? Es el convencimiento que hace el Espíritu Santo. El pecado es la ausencia de Cristo. Cuando Cristo viene, el pecado es quitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, claro que tenemos una conciencia de lo que está bien y está mal, ahora se agudiza más, porque desde el Espíritu, y esto va a sonar un poquito fuerte, pero quiero que lo entiendan, ¿sí? Aunque no tuviera a la mano una Biblia, una persona que nació de nuevo, vamos a suponer que nació de nuevo en una isla desierta y que no tenga una Biblia. La ley que ahora opera del espíritu de vida también sabe lo que es malo y le dice, esto es malo. Sí, le dice, esto no lo hagas, porque ahí está codificado en esto. Ahora, ¿tengo el poder del Espíritu Santo? Sí, y no, pero ya no nomás tengo el poder del Espíritu Santo, tengo una nueva naturaleza que no peca, esa no peca.
Ahora, las está en el tendencias, espíritu nada pero más. esa está en el espíritu. Pero ahora las tendencias negativas del alma, tengo al Espíritu Santo ahí sí, que me da fuerza para vencer todo esto en el alma. Pero el espíritu del creyente renacido ni siquiera puede pecar. ¿Por qué no puede pecar este espíritu renacido del creyente? Porque es santo, por naturaleza. Es la misma naturaleza de Es la Dios. misma naturaleza de Cristo. Entonces, ¿Cristo puede pecar? No, ni nosotros podemos pecar. Otra vez, eso es lo que suena tan difícil de entender para mucha gente, pero porque no hace el análisis de la tricotomía. ¿Sí me Eso explico? es lo que quería decirte, Rafa, que yo pienso que debemos seguir insistiendo en que somos personas que estamos aquí viviendo, pero que no somos, están unidas nuestras tres naturalezas, pero cada una tiene leyes diferentes. Así es. Sensaciones diferentes, percepciones diferentes, concepciones diferentes. El espíritu ya fue totalmente perfecto y es el que nos va a determinar la vida eterna. Así es. Pero el alma no. Por eso Santiago se atreve a decir en una de sus cartas, almas adúlteras. Claro, que el Que adulterio. aman al mundo, a cristianos, ¿eh? Sí, claro. El alma puede seguir adulterando, porque el principio del adulterio es fallarle al esposo. Entonces, ¿con quién está casado el Hijo de Dios? Con Cristo. Entonces, mi alma puede adulterar cuando tengo pensamientos, o se rige mi alma por principios del mundo. Ahí hay un adulterio. ¿Sí? Pero a nivel del espíritu no. Es que esto es lo que tenemos que entender. El espíritu quedó libre. Por ejemplo, si hablamos de las leyes físicas del cuerpo, esta ley de la gravedad opera para el cuerpo, pero opera para el espíritu. No opera para para el nada. espíritu. El espíritu no tiene ningún problema que usted se tire de 10 metros de altura. El espíritu no le pasa nada. No más Lo que hayan tratado de pesar ¿cómo se llaman esos? quién sabe. Hay el riesgo que quede libre del cuerpo. Dalo por un hecho, ¿verdad? Pues pasamos a saludar, Pastor Sí, Sergio. queremos saludar a Andrea Geria, a César y Cristina Zavala, los pastores les mandamos un saludo, Verónica Rascón, a Ali Rodríguez, a Luisa Ferreiro, queremos también saludar a Willy Gallegos, a Juanma Aguilar, queremos saludar a Rosy González, a Yoki José, Connie Guzmán, Gina Oriflama, a Natalia Aguirre, también a Norma Leticia, a José López, a Ruth Casco, a Luis Arturo Camacho, y bueno, hay algunos comentarios por aquí. Habían hecho las preguntas de las leyes, ¿verdad? Que estamos vigentes. También comentan que estamos ahora en la ley de vida. Y bueno, también acá esta es una pregunta, dice Dan Isaac: apóstol, ¿también sería que Pablo estaba muriendo a su ego, de yo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín? O sea, sí quiero morir, pero mi yo no me deja. ¿Sería que acaso está haciendo una reflexión en ese sentido? Podemos pensar de que Pablo también pudiera estar hablando de su alma, de cosas de su alma, pero desde que habla de una naturaleza caída, ya no puede estar hablando de él. ¿Sí me De explico? él no. No, ya no, porque él ya no tiene naturaleza de pecado. Es una reflexión Sí, del es un- ser humano del antes ser de recibir humano. a Cristo. Por eso es tan importante, digo, va a sonar un poco absurdo lo que voy a decir, haber leído primero Romanos 1, 2 y 3, ¿verdad? De que está hablando de la condición del ser humano. Habla de la condición del ser humano y luego habla de la condición del ser humano judío. Porque como el judío se siente, pues perdón que lo digamos, ¿verdad? Pero como que no necesitara a Cristo. Ese es el gran problema del judaísmo. De la religión judía. Que se hizo una religión, no era la idea de que fuera una religión. Al haberse hecho religión, ellos dicen que Cristo no es el Mesías. Entonces, Pablo en el capítulo 2, literalmente los decimos con los mexicanos, los pone pintos, ¿verdad? Y les dice, aunque seas judío, necesitas el nuevo nacimiento para acabar pronto, porque es más, los pone peor, le dice, y ustedes que tienen el conocimiento, se portan igual que los que no tienen, están en una peor condición. Entonces aquí cuando Pablo está hablando, sí, de una naturaleza caída, ya no puede estar hablando de la de él, porque él ya no tiene naturaleza caída, ¿sí? Creo que no está hablando de la de él. Así es. Bueno, Sí, Francilena Pérez, nada más para terminar los comentarios, dice: el acta de los decretos fue anulada en la cruz. así es. Bueno, vamos al 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal.
Pero fíjese otra vez lo que dice: descubro esta ley, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Aquí sí está hablando ahora hasta como judío. ¿A quienes se les hablaba continuamente de deleitarse en el Señor, deleitarse en la ley? Principalmente en los escritos de la ley misma, los salmos, los proverbios. Inclusive deleítate a sí mismo en el Señor, Él te concede. ¿Habrá un deleite para una raza caída en la palabra? Sí, aún hay un deleite. ¿Por qué? Porque no todo es malo en el ser humano. Sin embargo, aunque se deleite en la palabra, ¿había un cambio de naturaleza? Nunca No. hubo un cambio de naturaleza en alguien que practica o practicará la religión judía. Por eso la Hasta Kadosh que se dice, vuelvan a Cristo. ni ninguna religión, ninguna. Entonces, ¿cómo dice la Kadosh? Fíjese, aquí da todavía un golpe más fuerte a este análisis. Dice, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahvé. Todavía es más específico en este sentido. Dice, yo sí estoy totalmente de acuerdo. En la NBI usa el término me deleito. En la Kadosh dice, estoy de acuerdo. En la NTV dice, amo la ley de Dios Amo con todo la mi ley, corazón. claro que sí. Pues este ser humano que conoce la Torah, que puede amarla, llegarla a amar inclusive. Pero aquí sí, Rosy, fíjese, por eso le decía que ya no está operando en Pablo esto. ¿Usted cree que cuando perseguía a los cristianos amara la ley? Sí, Claro, La ley de Dios. evidentemente. la amaba con todo su corazón. Dice la Escritura, tenía celo. Pero después Pablo dice, sí, tú puedes tener celo, pero un celo desordenado completamente. O sea, por eso mucha gente dice, no, es que yo tengo mucho celo, tengo mucha pasión. Sí, mi rey, pero con eso no basta. Y menos en la tarea de edificar. Por eso mucha gente comete error de decir, es que Dios ve tu corazón. No, pues si Dios puede ver tu corazón, que como este hombre amaba la ley. Sí, pero tu condición antes de Cristo, aunque ames la ley, es que estás fuera. Y en la tarea de edificar, aunque usted diga, yo quiero enseñarle y enseñar y enseñar, porque quiero que la gente ame al Señor, sí, pero si edifica fuera de los parámetros de la verdad presente, está edificando mal. Y en cuanto a celo, que es lo que tienen muchos, ¿verdad? Sí, claro. Pero Pablo recalca a un celo desordenado, a un celo que no es conforme a conocimiento. Así es. Precisamente por eso es tan importante la renovación del entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de las grandes predicaciones, estamos hablando, Rosy, desde cómo enseñar a los niños. Sí, mucha gente dice, no, es que esto es para grandes escenarios, cuando Dios lo ponga en una plataforma ante miles de... No. Toda la gente, Leti, que enseña, desde un niño, no basta con la pasión y el celo. Tiene que ser de acuerdo a un orden de edificación. ¿De acuerdo? Desde los niños hasta las grandes plataformas. No se puede perder el orden de edificación. Y en ¿verdad? estos tiempos específicos tiene que ser conforme a la verdad presente. Es que ya no hay más permiso de edificar fuera de la verdad presente. Ok, fíjese cómo ahora va a hablar de otra ley, señora. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, ahora ya se brinca del alma, señora Leti, ¿a dónde? Al cuerpo Al físico. puerquecito, dirían mis compañeros del tenis. Así jugamos en el tenis y cuando mandamos una pelota al cuerpo, dicen, mándele la pelota al puerco, así es. Dice, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Deme la palabra en griego de cuerpo, debe ser soma. Vamos a ver. No me las sé todas, ¿verdad? Pero Sí, es soma. Melos, melos. Pero que también es soma. extremidad o parte del cuerpo. Ok. Esa es la palabra que se utiliza. Es una extremidad, pero el cuerpo, pues yo lo digo porque mis estudios Claro. de medicina siempre se relaciona al soma. De ahí que haya enfermedades psicosomáticas. Pero aquí está hablando que el cuerpo también quedó afectado. Ujú. Entonces, por eso es que el ser humano tiene reacciones primarias.
Las reacciones primarias, ¿cuáles son para cualquier ser humano? Comida, protección, sexo, reproducción. Ahí va englobado el ¿Sí? sexo. Lo que pasa es que hoy vemos que el hombre caído ni piensa en la reproducción, No. piensa en el placer y se acabó. ¿Por qué? Porque vuelve el hombre en el cuerpo a ser, perdón, la expresión es muy fuerte, ¿qué? Animal. Animal. ¿Sí? Por eso la Escritura dice que la sabiduría de este mundo apela a esas características, es animal, terrenal y diabólica. Por eso este cuerpo necesitará morir también. ¿Sí? Va a necesitar morir, ¿por qué? Porque este cuerpo no puede en su totalidad, no está en su totalidad libre de esto que quedó en él. Hay una corrupción en este cuerpo, ¿sí? Ahora, nada más que no hay que usarlo como excusa, doctor. Sí, porque mucha gente dice, pues así estoy. No, nosotros estamos llamados a gobernar el cuerpo. Por eso se tiene que tener una mente de dominio. Sin embargo, todavía usted ve que pasa determinado tiempo y no se le van quitando las arrugas, le van saliendo más. ¿Sí? ¿Cómo lo expresa Pablo? Este cuerpo en su exterior, ¿qué dice? Se va ¿qué? Desgastando. Desgastando, pero el interior se va renovando. ¿Sí? Adelante, doctor. Y ahorita. Y luego el pastor Sergio. Aquí la gran misterio resuelto conforme al cuerpo es que el cuerpo responde a sustancias producidas por el mismo cuerpo en el sistema nervioso. Y lo que mucha gente ignora es que conforme va cambiando el entendimiento, la función neurológica, por decirlo alguno, se van inhibiendo situaciones que producen ciertos quereres o placeres o todo, y se va cambiando y orientando hacia lo que Dios nos enseña en la Biblia. Totalmente. Ese es un hecho comprobado. Por eso el primer nivel de dominio que tiene que ejercer un hijo de Dios no está sobre las emociones, sino sobre los pensamientos. Exacto. Pero los pensamientos producen emoción. Para allá voy. El efecto le va a pegar a la emoción. Entonces, el efecto del dominio sobre la mente es que va a traer un dominio sobre las emociones. ¿Y puede esto cambiar la situación del cuerpo? Totalmente. Sí, se cambian los disparadores y todo. Sí, porque cuando la gente está controlada por el temor y el estrés, la sustancia que se emite es el cortisol. La adrenalina, el cortisol, la cortisona, todo eso produce el cuerpo. El cuerpo está conectado con el sistema nervioso que aparentemente, aunque no es el alma, pues funcionan. Es que están entrelazados. Es un traslape. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esta sustancia del cortisol, que es tan dañina, se puede producir menos si hay un gobierno sobre los pensamientos. Definitivamente, todo eso es cambiable, todo eso es cambiable. Por eso es tan poderosa la palabra de Dios. Sí, señora Leti. Ahorita me das chance. Sí. Sí. Quiero compartir lo que estaba pensando mientras escuchaba desde el inicio del programa. No sé si sea correcto, usted me corrige, apóstol, o el doctor, ¿me corrigen? Estaba haciendo como un paralelismo respecto a estos seres tripartitas que somos, espíritu, alma y cuerpo. Así es. Y yo en mi mente estaba diciendo, Señor, de verdad, ¿cuánto has amado a tu creación? ¿Cuánto ha amado el Señor a estos seres que somos nosotros? Porque dio solución para todo, apóstol. O sea, el espíritu, el alma y el cuerpo, en él ya tenemos, Él ya proveyó una solución para todo. Y yo pensaba, pues en el espíritu, Él ya lo hizo todo, ya fue un acto como nos ha enseñado usted al instante, como lo dice usted. Un suceso. Un suceso, eso está resuelto y disponible para todo aquel que lo quiera
tomar. En el alma, donde estamos teniendo ahorita el proceso de la renovación del entendimiento, yo siento que es un proceso que va a durar toda la vida y en el cual nosotros vamos siendo, dos palabras que usted me corrige si son correctas aplicarlas, siendo santificados, aunque en el Espíritu ya somos santos, sí, pero vamos en un proceso de santificación, pero también en un proceso de salvación, en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres, en cuanto a toda la antigua naturaleza que conforme nosotros le permitimos al Señor va haciendo esa renovación a través de la renovación del entendimiento. Pero qué hermoso es el Señor, apóstol, que también para el cuerpo dio solución. Claro. Me encanta pensar en la glorificación, en cuando nuestros cuerpos van a ser glorificados, perfectos, que el que no tiene manos las va a tener, que el que tiene arrugas no las va a tener, que el que está enfermo no lo va a estar. Qué glorioso es esto, que el final de la historia en el Señor para nosotros es victoria completa y total. Sí, señora. El proceso pero aquí tenemos que poner un elemento más a esto que también lo dijo, lo dijo muy bien. Al proceso del alma se le llama santificación, salvación o perfeccionamiento, pero nos exige morir. Claro. Sí, este es un elemento muy claro. Por eso dice que el que perdiere su psique, dice, ganará. ¿Por qué? Porque perder, nosotros tenemos que llegar a morir. Por eso dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Entonces en esta alma, Leti, que es muy buena su pregunta y su comentario, nosotros si amamos lo terrenal no lo vamos a permitir morir. Y soltar lo tenemos que llevar al grado de la muerte. Enterrarlo. Porque mientras no muramos a eso, por eso hablamos tanto de que el gran problema del alma es esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de autoprotegerse, esa necesidad de ser no nada más reconocido, felicitado, todo eso tiene que morir, porque para que se manifieste una resurrección es imposible que se dé sin la muerte. ¿Va a pasar lo mismo con el cuerpo? Sí. ¿En qué nos basamos? En que Cristo es el prototocos de todo. ¿Qué es el prototocos? El primero, es el prototipo. Él muere espiritualmente, sí, porque se desliga del Padre. ¿En ese sentido? Sí, en ese sentido, claro. Es que acuérdense lo que es muerte, es separación. Y por eso digo, ¿por qué me has abandonado? Claro. Muere también en su alma, claro que muere. ¿Muere su cuerpo? También murió. Aunque digan otros que no. Por supuesto que los humanistas dirán que no y los ateos dirán que no murió. ¿Se vuelve a reconectar al Padre? Sí. ¿Tiene un alma completamente perfecta ahora? Completamente perfecta. ¿Y tiene un cuerpo que puede tener interacción en esta tierra? Sí. También lo tiene. ¿Cómo se le llama? El cuerpo glorificado. Que tiene un momento previo que se lo permite mostrar a los discípulos en el momento de la transfiguración. Un cuerpo de luz. Por eso se puede tener una interacción en el ámbito de lo espiritual y en el ámbito de lo terrenal. Pastor Sergio. Sí. Bueno, volviendo un poquito a los comentarios que hacían de las interacciones entre el cuerpo y el alma, bien lo mencionaba ahorita el doctor, ¿verdad? Las enfermedades psicosomáticas que se originan inicialmente en nuestra mente y luego se somatizan o se hacen presentes en el cuerpo. Y hay estudios, de hecho creo que alguna vez compartió, ¿no, Leti, algo referente a esto? Hay quienes estudian y dicen que hay conexiones entre el cerebro y el corazón mismo como órgano. Incluso hay quienes llegan a decir que hay neuronas en el corazón. Es una teoría. Y es una teoría, ¿verdad?, médica. Y incluso dicen también que hay una conexión cerebro con los intestinos. Entonces, y a tal grado que sabemos que en muchas ocasiones ciertos niveles de estrés y de ansiedad que hay, muchos de ellos se ven reflejados precisamente en el colon, que es el último tracto digestivo, que provocan una colitis nerviosa, se le llama, ¿verdad?
Y bueno, hay quienes dicen también que dependiendo del problema que se esté viviendo, sea ansiedad, estrés o algún tipo diferente de situación que se esté viviendo, que son normalmente del pensamiento del alma, llegan a afectar incluso órganos determinados del estómago, los riñones, los pulmones. Supuestamente hay un ataque enfocado dependiendo de la sintomatología. También los dolores musculares pueden ser en los hombros, pueden ser en la espalda, pueden ser en diferentes lugares. Bueno, redondeando un poquito en cuanto a eso. Pero se me hizo muy interesante también, apóstol, leyó usted la versión NBI, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Fíjense cómo dice Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice: pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Hablando de los miembros ahorita, la Biblia textual dice: pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Y finalmente Kadosh, que ahorita ha estado haciendo referencia también usted, apóstol, dice: pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah diferente, una que batalla con la Torah en mi mente y me hace prisionero de la Torah del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Refiriéndose a una ley. Dentro de la Tres ley, leyes diferentes ahí. Busqué obviamente la palabra ley en el significado griego, utiliza la palabra nomos, que es ley, principio o regla, y que la mayoría de las veces hace referencia a la ley de Moisés y de Israel dada por Dios, pero dice la mayoría de las veces, también Claro. lo hace referencia como ley de otros tipos. No siempre. Así es. Sí, por eso Romanos 7 es tan complejo. Está hablando de leyes, unas que operaban en el espíritu. Hay que saber distinguir. Claro, otras operan en el alma, otras operan en el cuerpo. ¿De cuál hemos sido libradas inmediatamente? De la ley del pecado en el espíritu por naturaleza. Así es. ¿Seguiremos teniendo una batalla en la mente? Por supuesto. Claro. Tenemos toda una vida para ir renovando. ¿Y seguirá habiendo una batalla para gobernar el cuerpo? Por supuesto. Sí, es que aquí no está diciendo ya, la obra fue completa en tu cuerpo. No, porque otra vez, la resurrección se tiene que manifestar cuando hay muerte de. Hay gente que no quiere hacer morir nada en sus vidas. Yo creo Exactamente. que la renovación del entendimiento que tanto hemos hablado y que estamos hablando hoy y que estamos dándolo en el seminario, ¿no? Sí. Es tan poderosa que va a afectar definitivamente esas situaciones en que el alma le manda mensajes al cuerpo para que Claro que sienta sí. una necesidad o algo. Vamos a terminar porque nos quedan 2 minutos. ¿No hay comentario? Dice, en lo que busca el pastor Sergio comentarios, ¿cómo dice el 24 libre? Liber dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Por eso Pablo al cuerpo le llama el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Ay, va a sonar un poquito contradictorio lo que voy a decir. ¿Quiere Dios que ejerzamos un gobierno sobre el cuerpo? Definitivamente. Con la venida de Cristo a nuestra vida, ¿se mejora nuestro cuerpo? Tiene que mejorar. ¿Sí? Sin embargo, cuando habla de nuestra humillación, es que queda un elemento que nos mantiene humildes. Cuando Pablo tiene una problemática con su aguijón, dice que De la carne. muchas veces pidió que le fuera quitado. Y a él le dicen: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ujú. Entonces el cuerpo no es lo primordial en este orden, ¿eh? De que fuimos sanos por su llaga, ya lo tenemos que creer así. No nada más eso, la Escritura también dice lo siguiente: si el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora en vosotros, vivifica vuestro cuerpo mortal. Sin embargo, el cuerpo ya no es la prioridad. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la prioridad? La vida del espíritu, que tendrá un impacto sobre el alma y tendrá un impacto sobre el cuerpo. Es que de ahí es el origen. De ahí mana la vida. En el orden del nuevo pacto, la vida no mana del corazón, mana del espíritu. Por eso otra vez es tan importante dividir
al creyente del antiguo pacto al creyente del nuevo pacto. Del creyente del antiguo pacto todo era almático, alma viviente. En el nuevo pacto somos espíritus vivificados, somos otra cosa, ¿sí? Entonces, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Ya la respuesta está en el 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces sí tiene salida. Pero entonces regresa y dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Está hablando aquí de el alma. Otra vez, mi espíritu ya no está sujeto al pecado. No a la antigua naturaleza No, del ya pecado. no. Esta antigua naturaleza, esta naturaleza pecaminosa es la que quedó, otra vez, improntada en el alma y afectada y contaminó los miembros del cuerpo. Pero a nivel del espíritu, tengámoslo claro que no. Lo que pasa es que esto se va a explicar hasta la semana que entra en el 8.1. En el 8 ahí viene ahí ya viene la explicación. Por eso, hasta aquí está hablando en partes del espíritu, en partes del alma y en partes del cuerpo. Pastor Sergio, saludamos a alguien porque nos vamos. Leo por último la versión Dios habla hoy y saludamos a 3-4 personas que nos saludan. Fíjese cómo dice Dios habla hoy. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y el 25, donde está la respuesta, dice, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Claro. Muy, muy claro. En el alma. Así es. Y bueno, hay aquí unos saludos al doctor José Luis Velázquez, a Rosa María, a Blanca Cavazos. Rosa María es tu mamá, ¿eh? Sí, mi madre. A Titi Eguiarte, le mandamos saludos. Titi Eguiarte de Torres, la esposa de Clemente. Saludos, Titi. Que bueno, sabemos que falleció hace poquito. Les mandamos un abrazo a toda la familia. Titi. A Amin Abel, desde República Dominicana. Que viene en octubre al Congreso. Perfecto. A Nelly Olivas. Y bueno, hay 2 comentarios, apóstol. Sí. Gerardo Figueroa dice, pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza, que está en guerra contra mi voluntad y gana las peleas y me lleva cautivo al pecado que está todavía en mí. Mi intención es ser un siervo de la voluntad de Dios, pero me hallo esclavo al pecado. Así que ya ven, mi nueva vida me indica lo que es recto, pero a la vieja naturaleza que está aún en mí, le encanta el pecado. Acá continúa. Pues sí, claro. Le encanta el pecado. Qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me librará de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Jesús me libertó. Claro. Romanos 7:23-25 en la versión La Biblia al Día. Claro que sí, Leti. Aguántenos 2 minutos más, Ander. Antes de pasar, perdón, sí. Por último, para saludar a Mario Jaques, también desde Oklahoma. Adelante, Okay. Leti, perdón. Adelante, Leti. Sí, veía yo ahí donde dice de que gracias doy a Cristo cuando habla el apóstol Pablo. Ahí yo veo una muy buena noticia, ¿verdad? Porque conforme vamos renovando el entendimiento a través de alimentarnos de Cristo como la palabra, lo unía yo con el comentario del doctor, ¿verdad? Que conforme nuestro cerebro, nuestra mente vaya siendo saturado de Cristo mismo, pues de una manera natural, en algunas áreas, cada quien diferentes, es como se va a empezar a manifestar. Sí, señora. Por eso me adelanto un poquitín. Por eso Romanos 8.1 empieza de una manera contundente y nos deja y nos permite, y de una u otra manera explica todo lo que sigue operando mal en el alma y en el cuerpo, porque como sigue operando cosas incorrectas en el alma y en el cuerpo, seríamos sujetos de ¿qué? Fíjese bien, ¿eh? Como todavía sigue operando cosas malas, ¿se sigue fallando? De condenar. Sí. O de perder la salvación. Sí, o sea, pero se sigue fallando Sí. en el alma. Claro Sí, que se sigue sí. fallando en el cuerpo. Entonces lo que podría venir inmediatamente es la condenación. Así es. Y con de que eso se valen muchas iglesias cuando ven esta falla, Rafa, perdón que Sí, te haya sí. interrumpido, de condenar Sí. a la gente. Y la Pero- misma gente se autocondena por no tener el conocimiento. pero por correcto. eso Romanos 8.1 empieza de manera contundente. ¿Cómo empieza?
¿Quién sabe Romanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pum, se acabó. ¿Por qué? Porque esta condenación de la que está hablando es la condenación del espíritu, de lo que es eterno. Pero el que ya está en Cristo ya no tiene. Entonces, por eso es tan importante entender el ser tripartito. ¿Siguen operando leyes? Sí, siguen operando leyes. Pero la principal, que era la de la antigua naturaleza o la ley del pecado en el espíritu, dejó de operar en nosotros. Ya no hay condenación. Ahora, ya no quiero profundizar porque pues nos llevamos aquí mucho tiempo. Nos esperamos para la próxima semana. Un abrazo gordo, gracias a los panelistas por sus participaciones, gracias a ustedes por sus participaciones y estamos en contacto. Bendecidos en Cristo.